Miren, muchachos, vamos a iniciar con el tema central a propósito del presidente Luis Abinader, que reconoce que las acciones en salud mental son insuficientes tras trágico caso en Naco. El presidente Luis Abinader reconoció que aunque el gobierno ha tomado medidas en materia de salud mental, estas aún resultan insuficientes ante la complejidad del tema. Sus declaraciones se produjeron durante su acostumbrado encuentro con la prensa en La Semanal, en respuesta a una pregunta relacionada con el reciente caso ocurrido en el sector Naco, donde un joven con presunta condición mental atacó a varias personas, dejando una víctima fatal y 5 heridos. Sí debemos hacer más en este tema. Es una situación compleja y universal que en algún momento tendrá que ser revisada en profundidad, expresó el mandatario, al referirse a la tragedia que ha generado gran preocupación en la sociedad dominicana. El presidente explicó que según estadísticas oficiales, actualmente hay un 70% menos de pacientes internados en hospitales psiquiátricos en comparación con años anteriores, lo que refleja cambios en los enfoques de atención, pero también evidencia desafíos en la atención y el seguimiento de personas con trastornos mentales. Recordamos que Jean Andrés Pumarol, quien según reportes atacó a varias personas en su residencia en Naco el pasado miércoles. El hecho provocó la muerte de Ivonne Handal, de 70 años, y lesiones a 5 personas. Guillermo Pumarol Castellano, padre del agresor, Teresa Fabián Heredia, cuidadora de la señora Ivonne, y los vecinos Francisco Tesano, Griselda Osuna y Victoria Heredia. Ayer, a Pumarol le fue impuesta una medida de coerción de 3 meses de prisión preventiva, que deberá de cumplir en la cárcel de Anamuya, en Higüey, mientras avanzan las investigaciones. Bueno, a propósito de este tema... Yo quiero ver lo que dice el joven. Sí, él aparentemente tenía conocimientos de hackeo y hacía videos o tutoriales en YouTube. A propósito de este tema, vamos a presentar la pregunta del día. Es importante saber qué opinan ustedes sobre el tema de salud mental y estas declaraciones de Luis Abinader. ¿Considera usted que deben fortalecerse los programas de atención y seguimiento a personas de trastornos mentales? Vamos a saludar a nuestro compañero Yerjan La Antigua, que se une al panel. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos días al compañero Francis, José Manuel, a todo el equipo. Muy Buenos bien. días. De producción, sí, estoy esperando a que me tiren la... Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a través de nuestras plataformas digitales. Como siempre, hago un ejercicio todos los días de repetir una frase ya muy manida, que la dice el Quijote, y es que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. De ahí que nosotros siempre le decimos a la gente que anote las cosas, que las guarde por ahí para que luego pueda hacer comparaciones, porque no las cosas se olvidan. Adelante, Carolina. Muy bien, adelante, Yerjan, precisamente. Miren, enfócame aquí, Pedro. Lo resalté, porque imagino que esto lo tomaron, presumo que del listín o de la nota de la presidencia. Miren, según estadísticas oficiales, actualmente hay un 70% menos de pacientes internados en hospitales psiquiátricos. Yo no sé de dónde el presidente sacó esa mentira. Bueno, tuviste una mi mentira. reacción. Tuviste mi reacción Sí. cuando escuché. Francis, cuando lo escuchó, dijo, hasta con eso. Quieren venir a establecer un afán de reducción de que están haciendo algo. No, así Eso no. es una mentira, señores. Esto no tomó a todos por sorpresa. Miren, aquí faltan psiquiatras, porque esto es un tema psiquiátrico, no psicológico. ¿Cuánto que hay en el país? Como 2.000. No tengo el dato de cuánto hay en el país, pero faltan psiquiatras. Una consulta en el hospital, aquí o en cualquier hospital, 2 y 3 meses tú tienes que esperar para una consulta. Está abrumada. Pero claro que sí, aquí faltan psiquiatras. Ahora lo que el presidente debió decir ahí, ¿cuál es el plan que él tiene para eso? No decir, algo habrá que hacer, pero ¿cómo así? Señores, nosotros como dominicanos tenemos que despertar. Tenemos que despertar.
y darnos cuenta de qué es lo que está pasando con estos políticos que llegan a los gobiernos con promesas de campaña y luego no saben lo que van a hacer. Se supone, presidente, que usted tiene que saber qué va a hacer. Inmediatamente usted llegó al poder, hay diferentes problemas en el país que ustedes han debido identificar y que lo identificaron antes, ¿verdad? En campaña, y que tienen que tener una propuesta para resolverlo. Aquí usted va a los centros privados de psiquiatría y están full. Pero cuando van al hospital no hay donde internar a una gente. Porque no hay. Porque no se le ha puesto atención a eso. Aquí no hay hospitales psiquiátricos. Aquí existía anteriormente un hospital psiquiátrico que estaba en el kilómetro 28 y así mismo le decían el 28. Y eso se dejó caer y nadie le ha puesto atención a eso, señores. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el acompañamiento que tiene el pueblo dominicano a nivel psicológico? Por ejemplo, psicólogo. ¿Hay algún psicólogo que pase por su casa? No. ¿Y saben cuánto cuesta la consulta de un psicólogo? ¿Y quién aguanta esa pela? Más todo lo otro por las nubes y también tienen que agregarle un psicólogo para uno o dos, tres de tus muchachos y para uno mismo. Eso no hay quien lo aguante. Aquí debería haber psicólogos familiares que estén visitando las casas, que estén dándole seguimiento al comportamiento social directamente en las casas. Vamos a llamarle el comportamiento familiar. Pero eso no pasa. De manera que me apena mucho que el presidente salte con este disparate, porque es una mentira. Eso de decir que hay menos, claro, y si no hay dónde tenerlo. O sea, decir que hay 70% menos, eso no lo sacaron de ningún lado, eso es una mentira, eso se lo pasaron un papelito al presidente. Diga eso. Como este país nadie investiga, como este país la gente lo que hace es que asume como bueno y válido todo lo que dicen en los medios de comunicación, entonces todo el mundo dice lo que le da la gana. Entonces yo creo que tenemos que cambiar esa conducta que tienen los políticos de estar hablándole mentira al pueblo, que ya después de la apertura del internet la gente puede buscar información. No me pueden decir a mí que hay menos internos psiquiátricos en el hospital de aquí si es que no hay capacidad. Busquen, lleven un psiquiatra. Ahora mismo cualquier persona que me esté viendo y que no me crea, vaya al hospital y diga, mire, yo tengo un enfermo psiquiátrico, a ver si me lo pueden internar aquí. A ver si hay espacio. No hay espacio, ni siquiera hay medicina. Todo lo contrario, se le han quitado la medicina que tenían. Porque no tienen dinero. Entonces yo creo, y concluyo con esto, porque ya yo me estoy cansando de esta vaina. Sí, ya van 2 veces que lo digo. Lo he dicho 2 veces ya. Me estoy cansando de repetir, porque este país uno siente como que está anestesiado y uno se cansa de hablar y parecería ser como que uno es de oposición. No, se trata de ser dominicano. Y de que este tipo de vagabundería, porque es una vagabundería del gobierno decir eso, y no resolver el problema, no plantear cuál es el plan para resolver el problema, a mí me parece una falta de respeto mayúscula que no debería repetirse nunca más en este país. Muchas gracias, Yerjan. Francis. Bueno, miren, a veces hago comentarios como queriendo ser orientador del presidente. Porque uno en el área de la comunicación, cuando emite un concepto, un mensaje, es procurando que el orden crítico de la información se desarrolle entonces entre mis colaboradores o entre mis compañeros y el público que nos ve. Y en este caso, es saludable tener una respuesta para todo a prima fase de una situación que se le aborda. Por ser presidente se tiene todas esas capacidades. No, el presidente tiene la capacidad de dirigir una nación y debe de estar informado de todo cuanto sucede en el territorio que le corresponde gobernar. Pero para ello están distribuidas las funciones y en ese sentido cada funcionario debe dar respuestas. Claro que Víctor Atala debe de estar al pendiente, porque en su área de salud le corresponde hacer los levantamientos y todo lo que corresponde
responda frente a una situación de salud. El presidente puede cuanto dar informaciones, pero a priori, de golpe y porrazo, esa es la información oficial de la política de gobernar y de comunicación del gobierno, cuando lo dice él. O lo hace Homero o los funcionarios que tienen en sus manos la oportunidad de referirse a ese tema. Y sabemos hoy que estamos hablando esto, que es falso, que el gobierno no tenga ningún plan, más allá de dejar desenvolverse como cotidianamente se desenvuelve ese sector de la salud, que es la salud mental del pueblo dominicano. Que yo en lo particular vengo arrastrando un deseo y le he pedido a mi compañera, a nuestra compañera Andrea Manjarres, si hay una especie de oportunidad en su gremio de psicólogos y psiquiatras, para que nos analicen a todo, porque todos tenemos aquí en República Dominicana un grado. Hay un médico que dijo que la República Dominicana es un manicomio andante, dijo un psiquiatra. Lo voy a buscar. ¿Cómo es? Sin medicación. Es decir, que me da la razón ese médico, porque no es desde ahora ni desde hoy que yo lo estoy diciendo, y ustedes son testigos, que siempre menciono, señores, aquí hay un grado de locura entre nosotros, incluido el que está hablando, que debemos de autoanalizarnos y de visitar algún momento a algún psiquiatra. Pero claro, Carolina, entonces yo creo que el gobierno está de psiquiatra también, cuando procura alentar las cosas a priori, cuando esto hay que ponerle una atención especial, porque realmente hoy ese caso sonoro, por ser una familia, y yo solamente pienso en esos padres, lo mismo me pasa con los padres de niños que tienen autismo y cosas, yo lo admiro, porque lo primero es que se desarrollan una empatía y un amor por su compromiso de ese descendiente que le llegó con esa condición, y es de admirar y cómo hoy día tenemos la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a esos jóvenes o a esos niños y a esas familias, darle el apoyo para coadyuvar a su desarrollo integral, porque antes no teníamos la información como se describe hoy una persona con autismo. Lo mismo esquizofrénico, o sea, se entendía que era que ¿Tú sabes diablo cómo se era le que entró, lo tratábamos? No, es un era una loquito. brujería, decían. Es un loquito, Sí. no, pero tienen unas condiciones que cuando la familia la aprende y nosotros como sociedad la aprendemos, hacemos más viable la relación entre esa persona que tiene autismo y su condición, porque el autismo tiene muchas denominaciones Sí. y grados. Entonces yo admiro a las familias que están bendecidas por Dios con una condición en su casa. Lo mismo pasa con ese padre de este muchacho, que es el que lo cuida en la cosa. Bueno, él fue herido por su propio hijo. Claro. Aquí pasó algo igual con un pariente mío. Pero aquí hay gente, Francis, que está en cepo. Para el que no lo sabe, cepo es un cuarto de cemento totalmente, que le dejan una ventanita Para pasarle la comida. para pasarle la comida. Y si hay algún medicamento, se lo pasará. Y algunos que a veces lo sacan al patio, lo amarran hasta con cadena. Con cadena, lo hemos visto. Lo que pasa que aquí... Sí, yo lo he visto. Entonces, hay un caso reciente de una violación a una señora de 70 y 82, no sé de cuántos años, porque ya no se puede decir personas mayores a los de 60, pues cualquiera tiene 60 ahora. Para yo cubrirlo de amado, mi amigo y mi hermano. Mira, entonces, pero hay un enajenado mental que la violó y la mató. Carajo.
Y sabemos, y el barrio lo sabe la autoridad, y no se ha hecho nada. Entonces, por lo pronto, quisiera que no me den noticias, informaciones de esta naturaleza, porque todo lo sabe, todo lo hace, todo lo han resuelto. Y cuando se dice de esta forma, que estadísticas oficiales actualmente hay un 70% menos de pacientes internados. En comparación es que no hay, con años anteriores. No hay lugares donde llevarlo. Claro. La gente ha tenido que chupárselo en su casa sin ningún tipo de fórmula. Muy bien, Francis. Y son medicamentos muy costosos que los seguros por lo general, relajan con nosotros. no lo cubre. No lo cubren. Gracias, Francis. José Manuel. Bueno, a través de la vida de los dominicanos siempre se ha utilizado un término para referirse a las personas con trastornos mentales, el atronao. Otro no. En cada barrio, en cada ciudad del país, es notable siempre uno que otro atronao. Una persona con trastornos mentales que deambula por las calles y detrás de eso, ya un poquito más, digamos, cubierto, ya sea por la vergüenza de las familias o por el cuidado de que ese atronao o esa persona con trastornos mentales pueda cometer algo vergonzoso. Hay familias que se guardan sus personas con trastornos mentales en esos cuartitos, en los famosos cepos. Hay otros que logran mejores condiciones en sus casas, habitaciones ya preparadas para esas personas, por lo general alejadas de las miradas de los visitantes. Y eso ocurre desde hace muchísimo tiempo por la falta de instituciones especializadas para el cuidado de esas personas, de hospitales ya públicos, aunque a nivel privado existen instituciones, pero en el sector público no hay hospitales dedicados totalmente a la psiquiatría, al cuidado de pacientes psiquiátricos, al tratamiento de esos pacientes. Este caso, ocurrido en un sector, digamos, de clase media alta de Santo Domingo, tomó de sorpresa a muchas personas, o nos tomó de sorpresa como sociedad. Pero lo más evidente es que también tomó de sorpresa al Estado Dominicano, al gobierno de turno, y les tocó muy de cerca. Le tocó muy de cerca porque La víctima era muy cercana a la presidencia de la República. Este hecho tan terrible, tan lamentable, se dio a notar precisamente por eso, por el lugar donde ocurrió y las personas involucradas. Tenemos apellidos de mucha estima en el país, familias de mucho reconocimiento social que fueron afectadas por este caso. Y no quisiera pensar que estas declaraciones del presidente de la República se deban solamente a eso. Lo digo porque hay otros casos que han ocurrido con personas con trastornos mentales que han sido tratados de manera diferente. Recordemos el caso de la señora oficial del Ejército que atentó contra su hija. Un crimen horrible. Así mismo, la señora con el mismo cuadro. Con el mismo Y cuadro. ella estaba en funciones, Esquizofrenia. Esquizofrenia. Y se desató la esquizofrenia. No, porque ellos son funcionales. Ellos pueden tener episodios normales. Entonces, tienen ese episodio.
vemos que el tratamiento que se le dio a esta señora, en este caso, y el tratamiento que se le ha dado al joven Pumarol, ha sido muy diferente. Ha sido muy diferente desde el trato dado por la Policía Nacional, que en este caso es la primera línea digamos, de avance para iniciar con el tratamiento de esos casos. La forma en que se trató en los tribunales también. Y la sociedad dominicana está a la espera de ver cómo van a tratar el caso de este joven, que lo primero que salió a relucir es que por su condición de paciente esquizofrénico es inimputable. O sea, por la circunstancia del caso, de su condición de salud mental, según las leyes dominicanas, y espero que los abogados me ayuden en esto, según las leyes dominicanas, el joven Pumarol es inimputable. Si se demuestra, claro está, previas vistas judiciales, de que en realidad es un paciente esquizofrénico y que lo que ocurrió fue provocado por esa condición. Muy bien. Me sorprende lo que dice el presidente de la República de que hay un 70% menos de pacientes internados en hospitales psiquiátricos. ¿Cuáles hospitales? ¿Cuántos psiquiátricos hay aquí en el país? Públicos, por lo menos, yo no conozco ninguno. Eso habría Recordamos que el preguntárselo 28. al que refirió la estadística. Exacto. Porque a mí eso es lo que resalta a la vista. Que se quieran justificar y que sea de la voz del presidente que se justifique, como si existiera aquí un sistema o una red de clínicas o de hospitales públicos que abordan esto y que nosotros somos menos locos que ayer. Porque eso es lo que quiere decir. Claro, aquí hay menos locos que antes de ayer. Quizás... Y hoy la locura Como- se está aposentando en la cabeza de muchos de Como nosotros. dijo que con el sueldo de ahora se compra el doble de lo que se compraba con el sueldo del año 2000. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, Permítame si dejar tenemos con un algo. salario del 94 a comparación con un avance en el siglo XXI, nos jodimos. Sí, pero volviendo al tema, y quiero dejar esto en la mentalidad de los televidentes. Estas declaraciones del presidente chocan con unas declaraciones recientes de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, quienes dicen que para finales del 2024 el 20% de la población dominicana sufría de algún trastorno mental, siendo los más prevalentes los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno bipolar y la esquizofrenia. Señor presidente, habrá que revisar esas cifras. Las personas afectadas por trastornos mentales son muchas más y creo que ya se deben tomar acciones contundentes en esa dirección. Muchas gracias, José Manuel. Definitivamente el tema es el tema a nivel nacional que se está debatiendo, que está en los principales titulares, por lo que implica o a quienes implican y quienes de alguna forma han estado de cerca ante esta tragedia. Si estuviéramos hablando de una clase pobre, clase baja, clase desposeída, hubiera pasado como una tragedia más. No, y Carolina, muchas de estas tragedias que ocurren así en barrios por estos casos, lo atribuyen al uso de sustancias controladas también. Ah, no, eso fue el tecato del barrio que se volvió loco. Entonces, en ese sentido, es lo primero que nos llama la atención. Si hubiera sido en otro sector, sencillamente pasa como un caso más de un individuo que mató a alguien e intentó o lastimó a su padre y a 2 vecinos. Pero estamos hablando de clase alta, de hecho cercano a la vicepresidenta, a las principales figuras del país. Si no, el tema hubiera pasado como uno más. Ese es la principal situación acá. ¿Qué te dice? Que aquí no se le presta la debida atención a las cuestiones más que por el momento o a quienes implique o a quienes estén involucrados. Otra de las cosas que deberíamos nosotros estar planteándonos acá.
Imagínese usted que ese joven, así como tuvo ese episodio violento en su casa, lo pudo haber tenido en su área de trabajo. Se dice que él estaba ya hasta trabajando. Él tiene fotos con el presidente en actividades sociales. Nosotros no tenemos un protocolo ni a nivel de seguridad de los agentes del orden. O sea, aquí te pasa una situación y la policía no se establece o no se tiene un orden para actuar en condiciones con ciudadanos que no son delincuentes, que no es un conflicto social como tal, sino una persona con condiciones de salud mental graves. De hecho, el joven, que se supone que estará en algún espacio, dentro de los 3 meses de medida de coerción, llevado vamos a ver dónde es que lo llevan. Muy bien, la provincia de la Altagracia. Correcto. ¿Cuál es el protocolo? ¿Ustedes recuerdan la joven o la señora o la dama? Se entiende que era una dama, finalmente se estableció que era una dama, que tenía aparentemente problemas de salud mental, que murió en una de las jainas. Sencillamente establecieron el documento del INASIP de que murió. Pero también era una persona con condiciones de salud, evidentemente. Condiciones de salud mental. Precisamente de eso iba a hablar y se me escapó, de la joven el joven norteamericano que falleció. Sí. Que tenía una identidad sexual no muy definida. Esa persona también padecía de severos trastornos mentales. Claro. Y cuando llegó al principio al vacacional de Jaina, que fue donde falleció, no se dieron cuenta de esas condiciones. Es más, ni siquiera pudieron precisar su género, su sexo asignado. Y por eso lo llevaron Sí. con los caballeros, con los hombres, que supuestamente había sido violada. Pero era una persona con evidentes trastornos mentales también. En un momento escuchábamos al señor Hanoi, candidato al CODOPSI, y de manera constante, así como tú presentaste una de las preocupaciones del mismo CODOPSI, de la Sociedad de Psiquiatría, es una preocupación que de manera constante ellos presentan. Los profesionales que tienen que ver con la salud mental de manera constante a nivel nacional presentan las debilidades que nosotros tenemos en el sistema. Decía este médico profesional, y esto es una realidad, dice, los psicólogos estamos infravalorados. Pero no solo es propiamente la condición como profesional, sino es la condición de salud como tal. Aquí todavía la gente piensa que ir a un psicólogo es una vergüenza o es que estar loco. A ese nivel de educación nosotros nos encontramos. Entonces, tú ves, yo lo he visto, que de manera constante los psiquiatras, estas sociedades médicas, los psicólogos, salen a los medios a decir, nosotros tenemos un problema grave de salud. Un problema grave de salud mental. Pero aquí, desde el punto de vista gubernamental, salud pública, y que abogan por el cambio de leyes en ese sentido, para establecer de manera más clara y definida el trato que se le debe de dar a una persona que no está en óptimas condiciones cerebrales para eventos como este. ¿Puede una persona en estas condiciones salir en libertad? Supuestamente la ley te dice que sí. Ahora, ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué debe de hacer o qué haría la familia?
Pero no solo es el caso de este joven Pumarol y su familia. Nosotros, como decían ustedes, tenemos una cantidad de casos de gente que no está en sus óptimas condiciones. Recuerden la señora Elizabeth. Una señora. No, esa señora tiene tiene una condición de salud. mental. Definitivamente, sí, claro, definitivamente. Es el mundo adámico en que vivimos. Entonces, tenía un centro de ¿Tú salud. viste a Tolentino? No. La única cosa que he visto de Tolentino que... Óyeme, si Dios se hubiese mandado a Adán y a Eva aquí, a este país, no hubiese habido pecado. ¿Cómo que no? No, porque con el tema de la luz aquí no hubiesen encontrado la manzana. Qué cosa. Señores, Bueno, Es un mundo adámico. finalmente, Adán y muchachos, Eva. sí. finalmente, desde el gobierno, desde el Estado, aquí no se está haciendo nada. Y es prácticamente inaccesible para una persona visitar a un psicólogo, visitar a un psiquiatra, acceder a los medicamentos por las coberturas. ¿Y quién puede internar a un familiar en un centro psiquiátrico a nivel privado? Tiene que ponerlo en un cuarto, como ustedes dicen, porque no es forma de aguantar esa carga económica de tener un paciente en una clínica psiquiátrica 2 días. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una consulta de un psiquiatra forense? 5,000 pesos. Y el seguro... 5,000 ¿Tú sabes que los pesos. seguros de un ahora son psiquiatra para que tú forense. te puedas entrar al consultorio y sentarte? Sí, son, Te lo cobran y después cuando tú sales pagas 3,000. yo digo que son carnes de descuento. Mire, Bueno, muchachos, aquí un televidente me envía un Para tú dato. entrar al consultorio, te sientas, pasa el seguro, ya tú pagaste tu silla. Ok, Cuando brevemente. entras, Y te ya, atiende de el ahí en médico. adelante. Entonces tú tienes que pagarle la consulta. Ok, brevemente, aquí un televidente me envía el dato de que el Hospital Padre Villini, ¿A dónde queda eso? eso es el antiguo 28, Ah, el 28. manicomio, simplemente se le cambió la forma de operar. Ahora se llama Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. Actualmente hay internas 90 personas, 90 pacientes psiquiátricos, y el abordaje se cambió de acuerdo a una convención que se realizó en Venezuela, y desde el año 2016 se denomina como Centro Psiquiátrico o Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. Mira, Es está el muy bien único, eso. el único Psicosocial. centro No manicomio, como especializado, decíamos no antes. manicomio, sino un centro ya de Porque rehabilitación mucha- psicosocial. Hay muchos términos que se han dejado de utilizar precisamente por eso, porque se entendía Para ir que humanizando. Exacto. Igual, por Y entrando en que a los conciencia. presos, que ya no se le llama presos, ahora se le llama internos, Internos. institucionalizados, muchísimos términos que al fin y al cabo no son más que eufemismos. Al fin y al cabo usted lo que esté preso. Bueno, por más que te Y quedes el sin Estado bien, sigue está preso. y el Estado sigue mostrando la principal violaciones y la presión que no permite que la gente se reinserte, porque esas cárceles son maestrías en delincuencia.